Volvió por ti. ¿Te ha pasado que un día miras a una persona que amas y sientes que ya no la conoces? No hubo una gran pelea, no hubo una gran despedida, simplemente con el paso del tiempo dejaron de buscarse, hasta que un día dos desconocidos despertaron bajo el mismo techo. Las relaciones casi nunca se rompen de golpe, mueren lentamente, con miles de pequeñas distancias que nadie nota. Mañana continuamos, bueno, hoy continuamos con ese libro que es el libro de Oseas, que es mi libro favorito, yo creo, del Antiguo Testamento, por todo lo que hemos estado comentando. Esta semana, hoy va a salir el segundo episodio de Oseas y quiero que me hagan preguntas al respecto y dígame en qué se identifican. Porque en este episodio 201 que voy a cubrir hoy, del 1 al 7, pocos libros revelan el corazón de Dios con tanta belleza. Gracias, Luna, gracias por conectarte, gracias a ti. Hola, Viri, ¿cómo estás? Y con tanto dolor. Pocos libros de la Biblia hacen algo como esto. Y miren, parte de la razón por la que estoy haciendo este estudio cronológico de la Biblia es precisamente por lo que dice el video promocional que hice al respecto, que dice, estás leyendo la Biblia mal. Si no la estás leyendo en forma cronológica y en su contexto cultural, histórico, gramatical, vas a pasar por alto todos estos mensajes tan impresionantes como el libro de Oseas. Ahorita les doy un pequeño contexto y recordatorio de dónde nos encontramos en la historia en este momento. Pero la pregunta de este libro es esta: ¿qué hace Dios cuando quienes dicen conocerlo ya no lo conocen? ¿Qué hace Dios cuando quienes dicen conocerlo ya no lo conocen? Casi siempre nos enfocamos en leer la Biblia como si fuera un libro de magia blanca. En nuestras culturas hispanas tan supersticiosas, lo agarramos como un amuleto, como una patita de conejo, como el persinarte o cruzarte los dedos o poner al santo de cabeza, cuando en realidad Dios es un Dios vivo, real, que creó todo el universo, que no puedes tú meter en una fórmula, en una caja, en un amuleto, en una iglesia, en un edificio. ¿Quién fue el que dividió la Biblia por capítulo y versículos? El primer cristiano. Tengo un video al respecto. Eso fue como el año, creo que 1500, por ahí 1400. Y fue una persona que dijo, lo voy a dividir para que lo encuentren más fácilmente. Entonces no está divinamente inspirado, pero es una gran herramienta. Recuerden que si se conectan personas que no están de acuerdo conmigo, adelante, puedes decirme tu opinión, pero la regla es que interactúes conmigo. No puedes nada más estar aquí haciendo trolling porque te bloqueamos, ¿ok? Creo que fue antes NBO. Creo que sí, no me acuerdo, pero tengo un video al respecto y luego lo busco en las notas. Dice Viridiana, yo ya lo había leído hace un par de meses y ayer sentí que nunca lo había leído. El libro de Oseas, sí, así es. Dice Briseida, para mí representa a Cristo como el segundo Adán dándolo todo por su esposa. Tienes razón, es una imagen de Cristo. Ok, vamos a aventarnos. Acuérdense con esto, con ese contexto. Os saludos en YouTube. Hola Fermín, ¿cómo estás? Hola Corey. Hola Joad Wilson. Miren, está el rey David que tuvo a su hijo Salomón y el tiempo de Salomón llegó a su máxima expresión y crecimiento el imperio de Israel. Su hijo de Salomón, Roboam, no sirvió al Señor y no fue sabio, y bajo su reinato se dividió todo Israel en dos: Israel del norte, el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte se compuso por todas las tribus de Israel, excepto por las tres que se quedaron en el sur, que fueron Judá, Benjamín y los levitas. Entonces, a partir de este momento en la historia de Roboam, en la mayor parte del libro de Reyes y de Crónicas, a Israel se le conoce como esas 10 tribus del norte y al reino del sur se le conoce como Judá. San Jerónimo fue quien la tradujo, no, mi bro. Luego hablamos de eso, pero no es correcto. Ok, recuerden que en el reino del norte había 20 reyes, en el periodo que existió el reino del norte, y en el reino del sur de Judá había otros 20 reyes. En el reino del norte, ningún rey fue bueno, todos los reyes fueron malos, todos. En el rey del sur, algunos fueron buenos, y la razón principal fue porque cuando
se dividió el reino y Jeroboam fundó el reino del norte, Dios le dijo, si tú me sirves, yo también te voy a bendecir a ti. Pero él tuvo miedo por razones políticas. Ya ven que la política es así, es tanto poder que la gente no puede resistirse a hacerlo correctamente. Y por eso Dios les había dicho, no tengas rey desde un principio. Mejor tenme a mí como rey. Pero la gente no quiso tener su propio rey, como hoy en día la gente quiere tener celebridades como sus pastores o sacerdotes, en lugar de ir directamente a Dios, siempre queremos idolatrar a los humanos. Entonces fue lo que ocurrió en el reino del norte. Jeroboam dijo, ya no tienen que bajar a Jerusalén a adorar a Dios. Él les puso dos altares en las ciudades de Dan y de Betel y les puso unas imágenes y les dijo, estos son los dioses que los sacaron de Egipto. Un gran error. Removió los cimientos y es razón por la que se alejaron, no abandonaron totalmente a las prácticas religiosas de Dios, pero sí abandonaron a Dios, como nos pasa en nuestros países hispanos, en Latinoamérica y en España. Y en España menos porque es un país súper laico, no religioso, pero en Latinoamérica todavía nos decimos que somos países católicos o cristianos, pero en realidad en palabra nada más, en forma, es una tradición, es una costumbre social, es como persinarse, es como bautizar a tu hijo, es como hacer la primera comunión, es como ir a la iglesia los domingos, nada más, pero ya no hay una relación real con ese rey vivo. Así pasó con el reino de Israel del norte. Entonces, Oseas es el único profeta que documentó, que Dios permitió que documentara lo que escribió al reino del norte. Los únicos otros profetas que se mencionan ahí, bueno, aparte de Jonás, perdón, Jonás, y luego viene Elías y Eliseo, pero Oseas es el más grande. Todos los otros eh, profetas, los profetas mayores, Isaías, Jeremías, Ezequiel, todos ellos están en el sur. Entonces, este en el norte es muy interesante porque es un pueblo que se estaba alejando totalmente de Dios. Pura religión, dice Briselda, correcto. Hola David, ¿cómo estás? Ok, Israel vivía entonces en este momento uno de los mejores momentos económicos de su historia. Había prosperidad, comercio, abundancia, los templos seguían abiertos, los sacerdotes seguían ofreciendo sacrificios. O sea, ojo, no dijeron, vamos a abandonar al Dios de Israel. No se olvidaron, dijeron, vamos a tener otros dioses, como nosotros lo hacemos hoy en día. No voy a abandonar a Dios. No, claro, yo creo en Dios. Pero ya lo empiezan a distorsionar. Es que el universo me dijo y se hacen unas teorías y religiones que son un sincretismo total con lo que es el cristianismo, que es la religión real, el cristianismo bíblico, que es la única religión real. Estudio cronológico. Buenos días, yo quiero saber si la Biblia es confiable. Sí, Maricruz, es confiable. Tenemos, de hecho, los manuscritos originales, más de 25,000 copias. Las puedes accesar tú en línea, están en diferentes bibliotecas, principalmente en Londres. La Biblia es el producto de la iglesia porque los apóstoles predicaban de forma oral. Correcto, no, la Biblia es el producto desde el Antiguo Testamento. Es un compendio de 66 libros escrito por 40 autores diferentes en un periodo de 1500 años en 3 continentes diferentes y en 4 idiomas diferentes: hebreo, arameo, eh, griego principalmente, y son los principales. Solo mentiras, va. No, Mauricio, no tengas miedo, no tengas miedo. Hay que pensar, hay que usar tu cerebro que Dios te dio, mi brother. Ok, entonces Dios hace algo que parece incomprensible. Porque aquí desde fuera parecía una nación profundamente religiosa, Israel. Desde el cielo parecía un matrimonio roto. Le dice entonces Dios al profeta Oseas, ok, Oseas, tengo un mensaje para ti y para que lo comuniques a la gente de Israel, pero antes de eso quiero que vivas lo que te voy a decir. Quiero que te cases con una mujer que te va a ser infiel. De hecho, quiero que te cases con una mujer que se va a convertir en una prostituta. ¿Por qué? Porque los profetas no solo anunciaban el mensaje de Dios, muchas veces tenían que vivirlo. Antes de hablar del dolor de Dios, debían sentirlo. Dice Michelle, cuando la guerra empezó en Irán, tuve una revelación, me dio un mensaje, si hace 6:1-13. Lean el ver. Ok. Mucha gente hoy en día, especialmente en círculos evangélicos cristianos, hay mucha revuelo, y especialmente en los círculos carismáticos, de gente que son profetas. Es como una gran honra ser profeta.
Pero ser profeta en los tiempos del Antiguo Testamento no era un premio, era un llamamiento al dolor, al fracaso, a la destitución. Eran vidas horribles. Muchos de ellos, la mayoría de ellos murieron como mártires. Nada que ver con la honra que hay hoy en día, que lo hemos manipulado como para hacer algo que ya no es lo que reflejaba el Antiguo Testamento. Gomer, la esposa de Oseas, lo abandona. Entrega su amor a otros hombres. Y de pronto entendemos que esta historia nunca trató solamente de un matrimonio. Era el retrato del corazón de Israel. Ojo, siempre he dicho que Dios creó a la familia para que le conozcamos a Él. La Biblia dice en Génesis que nos creó a su imagen y semejanza. La palabra imagen en el hebreo quiere decir espejo, la palabra semejanza quiere decir molde, como cuando haces un pastel, el pastel tiene la forma del molde. Dios nos hizo su imagen y semejanza en tres formas. Tenemos la capacidad de pensar, de sentir emociones y de libre albedrío, de escoger nuestro destino. Ni los ángeles tienen esa capacidad. No entendemos exactamente cómo es que los ángeles no están hechos a la imagen y semejanza de Dios, pero nosotros sí. Y creó todo el universo y toda la tierra como un regalo para nosotros. Todo era perfecto. No existía el dolor, no existía la enfermedad, no existía la muerte, el dolor de ningún tipo. Pero nosotros, al desobedecer a Dios, al decidir vivir para nosotros mismos, fuimos los que trajimos el dolor, la enfermedad y la muerte. Ahí es donde yo pienso que entró la segunda ley de la termodinámica. En efecto, el mundo fue transformado. El apóstol Pablo dice después en el Nuevo Testamento que el mundo actual llora y gime y clama por redención. Todo lo que estamos viendo hoy, terremotos, muerte, estamos en un mundo roto, estamos en una zona de guerra. Todo lo malo que ocurre en el mundo es el resultado de tus malas decisiones, mis malas decisiones, ya sea pecados o errores. No es, no es algo que Dios haya causado, pero sí es algo que Dios puede utilizar. Entonces, cuando Dios nos creó a nosotros a su imagen y semejanza y creó a Adán y Eva, hombre y mujer, a la imagen y semejanza de Dios, Dios es masculino y femenino también. Nosotros, en la unión de matrimonio que debería existir para toda la vida con la misma persona, deberíamos estar reflejando perfectamente quién es Dios. Stephen Langton, tienes razón, gracias por buscarlo por ahí, bro. El que dividió la vida en capítulos y versículos. Y cuando nosotros tenemos hijos a nuestra imagen y semejanza, Dios quería que de la forma más práctica pudiéramos nosotros entender el gran amor que tiene para nosotros. Les voy a repetir algo que siempre digo. Los teólogos estudian a Dios en lo que se le llama el estudio de teología sistemática, la persona de Dios en dos categorías: sus cualidades comunicables e incomunicables, sus cualidades naturales y cualidades morales. Sus cualidades incomunicables o naturales es que Dios es todopoderoso, o sea, omnipotente, omnipresente, omnisciente, infinito. O sea, es un poder gigantesco, increíble. Ayer estaba escuchando un astrofísico que tiene un PhD y que él es creyente, como la mayoría de los científicos en la antigüedad eran de hecho cristianos. Hoy en día ya no es el caso, pero él estaba hablando del tamaño del universo tan impresionante. Estaba comentando que el universo observable es de un tamaño incomprensible. De hecho, estoy preparando una presentación. Déjenles comparto eh, estos datos, que es impresionante el tamaño del universo, nada más para que tengan una pequeña idea. La velocidad de la luz es 186,000 millas por segundo. Son como unos 256,000 kilómetros por segundo. O sea, un segundo. Eso es tan rápido para dar la vuelta a la Tierra. La luz le puede dar la vuelta a la Tierra 7 veces y media en un segundo. Quiero que concibas eso. ¿Ok? Imagínate esa luz viajando hacia el universo. No un segundo, sino un minuto. O sea, no lo podemos imaginar, pero trata de concebir la longitud. Una hora, imagínate la luz. Un día, una semana.
Un año. ¿Qué distancia sería esa? La distancia de un año luz, o sea, un año luz es la distancia que viaja la luz en un año. 5.9 trillones de millas, más de 10 trillones de kilómetros. Es algo incomprensible. Los astrónomos calculan que el punto más lejano del universo observable, con la mejor tecnología que tenemos a través de supertelescopios, desde que se empezaron a inventar en los años 50, el telescopio Hubble, que está en California, y hay otros más poderosos ya, calculan que está hasta donde podemos ver a 46 billones, 46 mil millones de años luz. La distancia que viaja la luz en un año. 46 mil millones de años luz, o sea, es incomprensible. Y este astrofísico estaba hablando precisamente sobre la galaxia más cercana que podemos observar, que se llama Andrómeda. Seguramente has escuchado eso, la galaxia Andrómeda. Yo leí un libro de ciencia ficción una vez que se llamaba La mente asesina de Andrómeda, de un ser, a veces, muchas veces las películas de ciencia ficción es de Andrómeda, ¿no? Porque es un lugar así muy misterioso. Y estaban mostrando que esa galaxia, todavía explosiones de gas ahí, esa galaxia es una de trillones de galaxias, así como nosotros vivimos en la galaxia en la que vivimos. Esa es una Andrómeda, es una de trillones de galaxias y hay trillones de estrellas explotando, siendo formadas en este momento. Ok, Dios creó el universo para mostrarnos lo grande y lo poderoso que es, para que tengamos un poquito de respeto y que recordemos lo finitos y lo pequeños que somos. Esas son las cualidades naturales incomunicables de Dios. Por otro lado están las cualidades comunicables o atributos morales de Dios. La Biblia nos dice que Dios es amoroso, bondadoso, paciente, misericordioso, lento para la ira, generoso. Y por alguna razón nos cuesta trabajo creer que Dios es todos esos atributos comunicables, perdón, más que nos cuesta concebir que es grande. O sea, concebir que Dios es grande y fuerte y poderoso es como que es fácil para nosotros decir, o sea, sí, me rindo para los que creemos en Dios, pero el concebir que Dios en realidad nos ama como nos dice que nos ama, eso nos cuesta mucho, mucho trabajo. Les di todo este pequeño comentario porque el libro de Oseas es algo que hace de forma hermosísima. Empieza a decir aquí que el pueblo de Israel empezó a creer que la lluvia, las cosechas, el vino, el aceite, la prosperidad provenían de Baal, uno de los dioses de los países, de las regiones, de las naciones cananeas, que Dios les había dicho que los expulsaran. Por eso nos cuesta creer, porque nosotros estamos lejos de ser como Él. Sí, correcto. De hecho, fíjense, algo muy interesante. La Biblia nos dice que jamás intentemos ser como los atributos incomunicables de Dios. Somos finitos, no somos omniscientes, no somos omnipresentes, somos mortales, pero como sus atributos comunicables o morales, nos pide que lo conozcamos más y que queramos ser más como Él. Ahí sí Dios nos dice, imítame. Jesús dijo, imítame, se comió. Pablo dijo, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Estas manifestaciones de dioses de los cananeos, recuerden que yo hablo mucho de esto también, que a veces tenemos arrogancia histórica. Pensamos que la gente antigua eran como primitivos, tontos, pero en realidad no lo eran. Esa gente en aquel entonces había manifestaciones sobrenaturales de estos dioses, los Elohim, que el Antiguo Testamento habla de ellos. Elohim es la palabra de Dios en plural, a veces en plural o a veces en singular, dependiendo del contexto. Y Dios habla de estos seres celestiales en Deuteronomio 32, por ejemplo, en Éxodo también. Eh, Pueden ser ángeles o pueden ser otros seres celestiales de los que habla también en Génesis 6, que vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y vinieron y procrearon los gigantes. Todo esto fue real. Hoy no tenemos esas manifestaciones sobrenaturales, pero la gente no es que dijeran, ay, si voy a hacer una estatua de oro y
y ese es mi Dios. Y nosotros pensamos que somos muy avanzados porque ellos eran muy primitivos. No, ellos hablan de manifestaciones sobrenaturales que habían. Entonces, había otros dioses que Dios también creó. El único Dios creador de todo el universo es Jehová, Yahvé. Jorge, el libro antiguo es una obra literaria de pueblos antiguos. Ay, no te entiendo, mi brother. Aquí recuerden que hago pausas si hay gente que no está de acuerdo conmigo para darle lugar, porque yo creé este canal para escépticos, para ateos, para todo tipo de gente que tengan preguntas y quieren intercambiar ideas, con todo respeto. Si están dispuestos a hacerlo, adelante. Em, NBO, no sé cómo te llamas, pero no voy a entrar en esa charla ahorita del catolicismo, pero más adelante podemos hacerlo. Pero ahorita no quiero salirme de este tema, voy a continuar, ¿ok? Ya hagamos, si alguien dice algo relevante, le entramos a la plática. Entonces Dios dice una frase que rompe el corazón. Ella no reconoció que era yo quien le daba todo eso. Dios es el que nos provee todo. Dios es el que nos... La Biblia es un libro católico. No, no, mi brother, la Biblia es un libro de Dios donde Dios se nos revela a nosotros. Los psicólogos hablan de un fenómeno llamado adaptación hedónica. Es la tendencia humana a acostumbrarse tan rápido a las bendiciones que dejan de parecernos regalos. La casa nueva deja de emocionarnos, la salud se vuelve algo normal, el trabajo se convierte en rutina, las personas que amamos las damos por sentadas y poco a poco dejamos de agradecer porque olvidamos quién fue el que nos lo dio. Eso fue exactamente lo que le ocurrió a Israel. Nos enfocamos en el regalo y nos olvidamos del dador. Y eso nos pasa cuando piensa en esto. El creador que te creó a ti y a mí nos sostiene cada segundo de nuestra vida, cada instante. Si tú estás vivo en este momento, en este mundo roto todavía, donde ya entró la ley de la entropía, la segunda ley de la termodinámica, y estamos a partir de los veintitantos años, empezamos a la ley de la entropía en nuestro cuerpo, se empiezan a descomponer desde a nivel celular. La oxidación de las células empieza a ocurrir y la enfermedad y la muerte va a ocurrir, es inevitable. Y aún eso, hoy en día, todos los días, Dios, si hoy despertaste, Dios te dio vida otra vez. En este momento estás respirando y todos tus órganos están funcionando y tu ADN está funcionando y el sol salió y el ambiente perfecto en un universo que está perfectamente coordinado y con una arquitectura perfecta y diseñado para la vida, Dios lo sostiene con el poder de su palabra. Dice el Nuevo Testamento que Jesús sostiene todo con el poder de su palabra. ¿Quiénes somos nosotros para no reconocerlo? Y es lo que este recordatorio a Israel debemos recordarlo nosotros también. ¿De qué cosas tú te estás olvidando de Dios que Dios te ha dado? Siempre les he comentado que todas mis oraciones antes de comer es esta. Cuando no sé en qué orar en forma profunda, simplemente digo, Señor Dios, Jesús, gracias por darme vida. Gracias por la vida que tengo ahorita, es lo que me estás dando. Número dos, gracias por darme tu amor, por darme tu amor. Jesús es el camino, la verdad y la vida, correcto. Número tres, gracias por darme salvación. Es el problema más grande que tenemos. ¿Qué va a pasar después de morir? ¿Qué va a pasar después de dejar esta vida? Él ya nos dio la solución, la respuesta a la pregunta más grande, al problema más grande, vida eterna. Imagínate que esa cuerda, imagínate hay una cuerda de aquí hasta el infinito, con el ejemplo que les di, a trillones de años luz, que es algo incomprensible. Ahora imagínate, de acuerdo Jorge, gracias Jorge, ahora imagínate que en esta cuerda que tú estás teniendo, le pones unos 3, 4 centímetros, le pones una rayita roja, así como un tape, ¿no? Ahí. Imagínate que esos 2 centímetros de rayita roja son los 70, 80, 90 años que vas a vivir en este mundo. Y el resto de la cuerda es el tiempo que vas a pasar en la eternidad. ¿No tendrá sentido que estemos hablando de esto? ¿No tendrá sentido darle gracias, reconocer a ese Dios cada instante de tu vida, que nos da vida, que nos sostiene? Mari dice por darnos vida, correcto. De acuerdo con tus comentarios, dice Jorge.
Pues, hermano, gracias por tu exposición de la grandeza de nuestro Dios. Así es. Hola, Sandrita, gracias por tu comentario. Hay una diferencia enorme entre saber cosas acerca de una persona y conocer a la persona. Puedes leer su biografía, saber cuándo nació, qué estudió, cuál es su comida favorita, y aún así, cuando finalmente la conoces, descubres que nunca la habías conocido de verdad. Eso significa la palabra hebrea yadá. La palabra yadá no habla de información, habla de intimidad, de relación. Puedes saber mucho acerca de Dios y aún así vivir como un completo desconocido para Él. Saludos, Silvia, gracias, nueva seguidora. Yo los estoy invitando aquí a que se conecten todos los días conmigo y que hagan esa lectura cronológica de la Biblia para que conozcan a Dios, no una religión. La gente está harta de religiones. La religión son los esfuerzos del ser humano para tratar de alcanzar a Dios. Acéptame, Dios. Como en la Edad Media, ¿no? Que se flagelaba la gente. Todavía a veces lo hacen en peregrinaciones, en mandas. Como tratar de hacer penitencia. Nada de eso te puede dar la vida eterna. Lo único que te puede dar la vida eterna es el sacrificio de Jesús en la cruz que ya pagó por tus pecados, que es el regalo más grande que nos dio Dios. El leer la Biblia es para conocer la persona de Dios. La Biblia no fue para ti. O sea, fue escrita para nuestro bien, pero no fue escrita como que tú eres el centro de la Biblia. Mucha gente hace eso. Abre la Biblia, así cierra los ojos y ¡pum! Y hace una cita como si fuera una frase, la voy a poner en mi pared, ¿no? La encuentras en una tarjeta ahí de cumpleaños, de felicitaciones, y es casi, casi como un amuleto, es como magia blanca. La Biblia no es un libro de magia blanca, es una colección, una enciclopedia para entender cómo Dios se reveló a través de la historia. Y para los que dicen, es que hay muchos dioses, no hay ninguna explicación congruente como la del cristianismo bíblico, que desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento te dan una explicación congruente con los- las preguntas más profundas que tenemos los seres humanos. Y son tres las preguntas más profundas. Número uno, ¿de dónde vengo? ¿Cuál es mi origen? Número dos, ¿por qué estoy aquí? ¿Valgo? ¿Tengo valor? ¿Cómo debo vivir? ¿Significa algo mi vida? ¿Tengo propósito? Y número tres, el destino, ¿hacia dónde voy? Después de morir, ¿qué? No somos animales. Un animal no le preocupa eso. Dios creó a los objetos inanimados, materiales, luego creó al mundo animal que se rige por el instinto. El mundo inanimado se rige por las leyes de la causa y el efecto nada más. El mundo animal se rige por el instinto y el mundo y la raza humana. Ojo, no hay diferentes razas. Desde el más negro hasta el más blanco, 99.9% somos humanos. Una sola raza, hechos a su imagen y semejanza. Y Dios nos creó para tener una relación con nosotros. Mucha gente, si le preguntas a un cristiano, ¿por qué te creó Dios? Te van a contestar, para que le demos toda la honra y toda la gloria. ¿Qué es eso? Dice, dice Klaus, valemos el precio de la sangre de Jesús. Somos valiosísimos por su sacrificio de amor. Exactamente. No, Dios nos creó para tener una relación con nosotros. A los que tienen hijos, mi esposa y yo tenemos 6 hijos, uno adoptado y 5 biológicos. ¿Tienes hijos? ¿Para qué tuviste hijos? Para que te sirvieran y te adoraran. Yo pensaba, pues que Dios tan egocéntrico, narcisista, inseguro, necesita creer billones de minions que le digan lo increíble que es. No, eso es leer mal la Biblia. Nos creó porque su naturaleza es generoso, es amoroso, como cuando tú tuviste hijos. Él quería compartir su amor con nosotros. Y si escogió al pueblo de Israel, fuera para que comunicara ese amor, ese mensaje de redención al resto del mundo. Y aquí es lo que pasó con el pueblo de Israel. La palabra hebrea yada no habla de información, habla de intimidad. Dios quería una relación con cada ser humano. A lo mejor dices, pero ¿cómo con tanta gente en el mundo? La estructura molecular del cristal de cuarzo vibra a una velocidad de más de 8.000 millones de veces por segundo, casi 9.000. Eso quiere decir que si Dios, que creó ese cristal de cuarzo, puede pensar tan lento como la vibración de la estructura molecular de ese cristal, Él puede tener un pensamiento para ti
cada segundo, de cada momento, de cada día de tu vida, para cada persona en el mundo. El Dios omnipotente, omnisciente, omnipresente, lleno de amor, lleno de generosidad, que jamás ha hecho nada malo, tiene tienes toda su atención para Él y quiere que lo conozcas. Y es lo que le está reclamando Dios a Israel aquí. Yo quiero una relación, pero ustedes no me conocen. Y aquí aparece una realidad histórica que nos ayuda a entender el problema. En el antiguo cercano oriente, cuando una nación era conquistada o influenciada por otra, normalmente no abandonaba a su Dios. Simplemente añadía otro más. Pensaban, quizás este Dios también pueda ayudarnos. Eso fue exactamente lo que hizo Israel. No abandonó inmediatamente a Jehová, a Yahvé. Lo puso al lado de Baal. Siguieron ofreciendo sacrificios al Señor, pero comenzaron a confiar en su seguridad, su prosperidad, su futuro en otro Dios. Ese fue el verdadero adulterio. Y eso es lo que nos pasa hoy en día. Yo sí creo en Dios, pues, ¿qué? Si no soy perro, soy cristiano, claro, sí. Pero luego añadimos el dinero, añadimos el placer, añadimos el éxito, añadimos la seguridad, añadimos el estatus, añadimos una relación humana, tu pareja o un hijo incluso, alguno de tus hijos, tus planes, tu intelecto. Todo eso es compitiendo con si compite con Dios, no tiene nada de malo en sí, pero si compite con Dios, ya lo convertiste en un ídolo. No creas que somos mucho más sofisticados que la gente del pasado, somos igualitos. Ese fue el verdadero adulterio. No dejaron primero los rituales, dejaron primero su corazón. C.S. Lewis, el gran escritor cristiano inglés, escribió que el problema del ser humano no es que desee demasiado, sino que muchas veces se conforma con demasiado poco. Somos como un niño que prefiere seguir jugando con lodo en un callejón porque jamás ha visto el océano. Israel cambió al Dios infinito por dioses incapaces de darles lo que le prometían. Y nosotros podemos hacer exactamente lo mismo. Empezamos a buscar en el dinero, en el éxito, en la influencia, en la fama. Oh, ahora todos quieren ser influencers en redes sociales. En tu trabajo, en tu negocio. Nada de eso te va a llenar. El sexo no te va a llenar. El alcohol no te va a llenar. Una relación extramarital no te va a llenar. Si ya te aburriste en tu matrimonio y estás rompiendo poco a poquito la relación en tu matrimonio, una aventura te va a dar una endorfina, una adrenalina momentánea, pero se va a ir y te va a dejar con culpa. Porque recuerden, las tres preguntas que tenemos los seres humanos es: ¿de dónde vengo? ¿Por qué estoy aquí? ¿Y para dónde voy? Y ese de por qué estoy aquí incluye la moralidad. Todos sabemos lo que está bien y lo que está mal. La gente está tratando de decir, no, que es subjetivo. No es cierto. Todos sabemos que hay cosas que siempre están mal. La crueldad siempre está mal, ¿o no? ¿Quién podría no estar de acuerdo conmigo? No, todos están de acuerdo. Dalia dice, hola, buenos días, saludos desde California. Yo creo que nos envió para que progresáramos y aprendamos. Nos creó para tener una relación con Él. Pero todos hemos pecado, todos hemos sido egoístas y todos vamos camino al infierno, a una eternidad, una separación eterna de Él. Y la única forma es poner toda tu fe en el sacrificio que hizo Jesús para nosotros, que es la forma en que Dios vino a rescatarnos. Entonces, si te sientes culpable, no le creas a la psicología moderna. Hay muchos psicólogos, muchos influencers en redes sociales que dicen, no, que hay que quitar toda la culpa. La culpa es algo bueno, es como el dolor. Si tú te recargas en una estufa, el dolor es algo bueno que te está diciendo, cuidado, te vas a quemar. La culpa te está diciendo que hay algo que hiciste mal. La vergüenza, eso sí no es bueno. Pero la culpa te está diciendo que tú ofendiste a alguien y tienes que pedir perdón. Entonces llegamos al corazón del libro. De hecho, siglos después Jesús citaría este mismo versículo 2 veces, porque ahí está resumido el corazón de Dios. Blanquita dice, hay muchas personas que están equivocadas diciendo, yo nunca he sido mala, por eso seré salvo. Si le preguntas a una persona, ¿tú crees que eres una buena persona? Siempre te dicen que sí, porque nos comparamos con Hitler. Pero te pregunto, ¿has mentido alguna vez? Yo también.
¿Has tomado algo que no es tuyo alguna vez? Yo también. Y Jesús lo puso aún más difícil. Dice aquí, yo siento culpa y vergüenza por mis errores, todos. Pero lo que tienes que hacer es traerlos al pie de la cruz. Y una vez que Jesús te perdona, los ha arrojado al fondo del mar. No hay nadie bueno, no hay nadie bueno. Jesús lo puso más difícil porque dijo, has escuchado, no cometerás adulterio, pero si tú ya viste a alguien con lujuria en tu corazón, ya cometiste adulterio con esa persona. ¿Quiénes de ustedes han cometido adulterio aquí? Todos lo hemos hecho. Si ya le dijiste, has escuchado decir, no matarás, pero si tú ya dijiste idiota a tu hermano, ya lo mataste en tu corazón. ¿Quién de aquí ha sido asesino? Yo también. Todos pecamos chismeando, diciendo malas palabras, criticando a Blanquita. Sí, así es. Esa brújula que tenemos está ahí para indicarnos que algo está mal. Pero Jesús dijo, misericordia quiero y no sacrificios, conocimiento de Dios más que holocaustos. ¿Cómo puedo construir mi matrimonio si siento tanto enojo por lo que ha hecho mi esposo? Pídele a Dios que te dé su corazón y yo te recomiendo que hables con alguien, vayan a un consejero cristiano para que los ayude a pasar a través de ese perdón. Se puede restaurar un matrimonio donde ha habido infidelidad también. A eso nos llamó Dios al ministerio de la reconciliación y es lo que nos enseña este pasaje. Dios nunca estuvo buscando más ceremonias. Es como si alguien que te está poniendo los cuernos a su pareja y llega después el tipo todos los viernes le trae flores a la esposa, pero no se arrepiente y no cambia. O sea, ahí la esposa diría, guárdate tus flores, no las quiero. Es lo que le dijo Dios aquí a Israel. Mientras tanto, la vida de Gomer también se derrumba. La mujer que creyó encontrar libertad termina esclavizada. Se prostituyó tanto que ahora le estaban vendiendo a mitad de precio de una esclava. Si haces la conversión en la cultura judía, era la mitad de precio de un esclavo. Estaba tan demacrada, tan usada que ya nadie la quería. Imagínate entonces una de las escenas más hermosas de toda la Biblia. Imagina a Oseas caminando por el mercado. Escucha las voces de los comerciantes, porque Dios le dijo, ahí está tu esposa. La están vendiendo en la plaza. Y pasó por ahí, escuchó las voces de los comerciantes y ve personas siendo compradas y vendidas. Y levanta la mirada y ahí está ella, Gomer, su esposa, la madre de sus hijos. La mujer que un día prometió amarlo, ahora nadie la llama por su nombre, es solamente mercancía. Y todos esperan que Oseas siga caminando. Pero Oseas se detiene, mete la mano en su bolsa y paga el precio para traerla de regreso. Y el Antiguo Testamento dice algo hermoso, que dice entonces, te llevaré al desierto, Israel, y te hablaré, te susurraré suavemente al oído, y te volveré a amar, y te limpiaré, y te ungiré con aceite, y te volveré a vestir, y te volveré a tratar como una virgen, como si nunca me hubieras fallado. Es lo que Dios hace con nosotros. Es lo que Dios hace con nosotros. ¿Te fijas lo que el profeta tuvo que pasar? En Japón existe una antigua técnica llamada kintsugi. Cuando una vasija se rompe, no esconden las grietas, las rellenan con oro. Las cicatrices dejan de ser algo que avergüenza, se convierten en la parte más valiosa de la pieza y así restaura a Dios. No finge que nunca caímos. Redime incluso aquello que parecía irreparable. A ver, aquí de qué están hablando. A ver, Rafael, ¿qué onda? Pero si la otra persona no quiere, por ejemplo, en ese pasaje ya no aceptó. Sí, si no acepta, no hay nada que puedas hacer, Luna. Así como si Dios alcanza a alguien y tú no quieres responderle, no te va a forzar. Se trata de creer, se trata de saberlo. ¿A qué se refieren?
Si quieren interactuar conmigo, adelante con la pregunta o el comentario. Si no, voy a continuar con el tema aquí. Rafael dijo que Dios no existe. Oye, Rafael, esta pequeña cabaña en la que me encuentro, ¿tú crees que la construyó alguien o se construyó sola? ¿Tú qué opinas? Las consecuencias a veces no se redimen, tienes razón, Mon. La primera ley de la termodinámica nos dice que nada se crea, nada se pierde, todo se transforma, es lo único que podemos ver en el universo. Y la segunda ley nos muestra que todo se está terminando, deteriorando, por lo que tuvo un comienzo. ¿Se construyó sola como el mismo Dios? No, Rafael, ¿tú sabías que el universo tuvo un comienzo? ¿Tú sabías? Si quieres tener una plática inteligente, adelante, pero con emojis infantiles, no, esto no va a ayudar, bro. Acuérdense que plática respetuosa, inteligente, bienvenidos. Pláticas infantiles, trolling, bye bye. No te quiero bloquear. ¿El universo nunca tuvo un comienzo? Sí, sí lo tuvo, Rafa. Déjate de un acrónimo que tengo aquí, nomás que lo tengo en mis notas en el... ah, 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 el acrónimo es SURGE, SURGE. La S es por la segunda ley de la termodinámica. El universo se está quedando sin energía útil. Si hubiera existido desde siempre ya se habría apagado, por lo tanto tuvo un inicio. La U, el universo está en constante expansión. Las galaxias se alejan unas de otras. Si retrocedemos el tiempo, todo comenzó en un único punto inicial. Rafael, no seas infantil, mi bro. Dame un argumento como que te estoy dando. Todos los científicos hoy en día, el 90% saben que el universo tuvo un comienzo. La R, radiación en fondo cósmico. El descubrimiento del resplandor de la radiación cósmica de microondas funciona como el eco o calor remanente de esa primera explosión. La G, grandes semillas galácticas, pequeñas variaciones de temperatura en la radiación de fondo que permitieron que la materia se agrupara para formar las galaxias. Y la E, la teoría de Einstein de la relatividad general, nos dice que las ecuaciones de Einstein demuestran que el tiempo, el espacio y la materia están interconectados, son correlativos y tuvieron un principio absoluto. El universo tuvo un comienzo. Entonces, ¿qué es lo más lógico? A lo mejor dice el Big Bang. Sí, pero el Big Bang, ¿quién lo empezó? Si tú estás en tu casa, en la que estás ahorita, donde andas, y oyes un Big Bang allá afuera, te asomas para ver qué lo causó, ¿no? José, está en todos mis videos, bro. No se real ningún Dios. Entonces, ¿cuál sería tu explicación, Rafael? ¿Cuál sería tu explicación? Tuvo que haber sido una fuerza omnipotente, omnipresente, eterno, más allá de la materia. Esa es una pregunta ya no científica, sino metafísica o filosófica. Y lo que tiene más congruencia es que alguien inteligente creó el universo, porque vemos que el universo está lleno de orden, de afinamiento, de personalidad. Lo más lógico, como la ciencia dice que todo efecto tiene una causa, es que todo haya sido causado por algo, y yo diría que es Dios. ¿La materia es eterna o acaso puedes destruir una lata de aluminio? No. La primera ley de la termodinámica dice que todo, nada se crea, nada se pierde, todo se transforma. Contéstame el acrónimo que te dije, surge. Contéstalo. Y mientras tanto voy a terminar con esto porque tienes que contestarme a la pregunta que te hice. ¿Cuál es tu... O sea, más del 90% de los científicos dicen que el universo no es eterno. ¿Y tú sigues lo que creían hace 60 años? Tu foto es de Frankenstein. Mi bro, ya no tiene sentido. Bye, bro, adiós. Bloqueado. A distraer, no. Ok, vamos a terminar aquí.
Después de la Segunda Guerra Mundial, algunos prisioneros liberados tardaron días en abandonar los campos donde habían sido cautivos. Las puertas estaban abiertas, pero la esclavitud había moldeado tanto su manera de pensar que ya no podían imaginar una vida diferente. Gomer, la esposa de Oseas, necesitaba mucho más que pagar una deuda. Necesitaba que alguien la llevara de regreso a casa. Y eso es exactamente lo que Dios hace con nosotros. No solo rompe nuestras cadenas, nos devuelve la identidad que el pecado había destruido. Por eso el libro da un giro inesperado. Los hijos de Oseas reciben nombres terribles. Dios le dijo a Oseas, ponle a ese hijo no amado. Al siguiente, no es mi pueblo. Al próximo, no compadecida. Parecía el final, pero era una ilustración, porque Dios le está diciendo al pueblo de Israel que se van a ir cautivos por el imperio asirio, y eso todavía faltan como 100 años para que ocurra. Parecía el final, pero Dios dice, en el lugar donde se les dijo, ustedes no son mi pueblo, allí mismo serán llamados hijos del Dios viviente. ¡Qué esperanza! Dios no espera que salgamos del lugar de nuestra vergüenza para comenzar a restaurarnos. Comienza justamente ahí, en el mismo lugar donde caímos. Gracias, JC. Siglos después, Jesucristo haría exactamente eso. Vino a buscar a quienes estábamos perdidos. Pagó un precio para que nosotros, un precio que jamás nosotros podríamos pagar. Y abrió el camino para que los que están lejos fueran llamados hijos de Dios. Quizás hoy llevas un nombre que el pecado te puso. Culpable, fracasado, impuro, demasiado tarde. Pero escucha bien esto. Dios tiene la costumbre de devolverles el nombre a quienes el pecado convirtió en un número, como Gomer. Ese es el Dios que Oseas conoció. Ese es el Dios que hoy sigue buscándote. Esa es la revelación de Dios en la persona de Jesucristo. Padre, Hijo, Espíritu Santo, Jesús vino a revelarnos al Padre. Me gusta mucho tu charla, pero estoy de acuerdo en muchas cosas y no admites réplica. Dalia, no sé, explícate un poquito más y con todo gusto te contesto. Vamos a orar, porque ya faltan 10 minutos y luego charlamos unos cuantos minutos los que quieran seguir aquí. Padre, gracias porque cuando nosotros dejamos de buscarte, tú nunca dejas de buscarnos. Perdónanos por las veces que hemos disfrutado tus regalos mientras olvidábamos al Dios que los da. Enséñanos a conocerte de verdad, a caminar contigo y a descansar únicamente en ti. Gracias porque por medio de Jesús nos buscaste, pagaste nuestro rescate y nos llamaste nuevamente tus hijos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. La diferencia espiritualmente entre el Padre, Hijo y Espíritu Santo no lo entendemos al 100%, pero sabemos que el Padre es el líder, el que da la última palabra. Jesús fue Dios hecho hombre que vino aquí a la tierra y está sentado a la diestra del Padre. Si no estás de acuerdo, no, adelante. No vais. Puedes expresar tu opinión y podemos hablar al respecto. Y el Espíritu Santo es la persona de Dios que se quedó aquí con nosotros, habitando con nosotros. De hecho, Jesús le dijo a sus discípulos, no se pongan tristes. Si no me voy, no podría venir el Consolador, el acompañante, el ayudador, tu maestro. Es mejor que esté el Espíritu Santo con nosotros que el mismo Jesús. Me llamo César Milton, gracias. Gracias por seguirme, Milton, gracias, bro. Te dejo una pregunta. ¿Es posible que hayas pasado tantos años hablando de Dios que hayas dejado de darte cuenta de que ya no lo conoces? Te leo en los comentarios. Recuerda, por eso estoy haciendo este estudio, para que conozcas a Dios como persona. Dios es una persona viva. Sí, omnipotente, omnipresente, omnisciente, eterno, pero vivo. Vive con nosotros, interactúa con nosotros, tiene la capacidad de pensar, capacidad de sentir, tiene emociones. Aquí lo vemos, que estaba enojado. El live, puedes subir 5 segundos. Lo que hago con los lives, los guardo y luego los subo a YouTube.
en YouTube, después de morir, con cero en lugar de O, después de morir número uno. Está en despuesdemorir.com, están todas mis redes sociales. Ahí está una lista de reproducción que se llama lectura cronológica. Y hay otra lista de reproducción que se llama lives y ahí está. Le contesta a la otra personita a la que dice que no está de acuerdo. ¿A cuál? Cuéntenme. Ya terminamos con el tema, nada más para decirles, conozcan a Dios. De esto se trata esta lectura. ¿Qué más prueba de que Dios existe que existir para aquellos que debaten? Se graba el en vivo, sí. Sí, Bo, se graba el en vivo. Así es. ¿Qué capítulo? Estamos en el libro de Oseas. Hoy sale la segunda parte de Oseas. Son como 11 o 12 capítulos y la terminamos hoy. Puedes unirte, si te gusta de forma más organizada. En YouTube está más fácil porque, bueno, en TikTok también lo puedes hacer. A mí me gusta usar más YouTube. Y ahí deberes, ahí, ahí está todo organizado. Gracias, Mon. Gracias, muchas gracias por tus palabras. Gracias por los que se conectan. ¿Hasta qué punto se separa la historia de la Biblia de las evidencias históricas? No se separa, fíjate. O sea, las evidencias históricas corroboran toda la Biblia. Hay un error muy, muy común que vamos a hacer un live después de esto en el futuro. Cuando cuando la gente dice que la Biblia es mitología, por ejemplo, hola Vera, acaba de llegar. Y la gente dice, ay, no, la Biblia es mitología, es que pues se la inventaron ahí los judíos, ¿no? El link de YouTube es, si te metes a despuesdemorir.com, hasta abajo, esa es mi página, ahí está, hazle clic al link y ahí está. Es que hay milagros. La gente de antes creía cosas que hoy sabemos que no son ciertas. Mi pregunta sería, cuando alguien te dice eso, pregúntale, ¿qué tipo de criterio histórico estás utilizando? Porque hay un método que se llama el método histórico estándar. Es un método que utilizan todos los historiadores, no solamente para evaluar la Biblia, sino escritos antiguos. Y se basan en varias cosas, en fuentes tempranas, cercanas al tiempo cuando se escribió esos eventos, en testimonio de testigos oculares, en varios testimonios de varias personas, también personas de primera mano que conocían a los testigos oculares, confirmación arqueológica, consistencia interna de los escritos y testimonio de los enemigos, de la gente que eran opuestos. Entonces, por ejemplo, si alguien en 300 años de hoy en día o en 1000 años de hoy en día, si dice, todavía estamos aquí. Hola Jacqueline, saludos hasta Cancún. Dice, no, el Mundial de México, Estados Unidos, Canadá nunca existió, se lo inventaron. Esos mexicanos les gusta andar inventando cosas de que fue en México el Mundial y que aventaban a la gente diciendo, quiere volar, quiere volar. Eso nunca ocurrió. Y todos los videos que hay son inteligencia artificial, no es cierto. ¿Qué pasaría si te vas a escritos de gente que escribió lo que ellos vivieron? Y te empiezan a dar descripciones que son exactas, que te dicen, aquí estaba Tlatelolco, aquí estaba el metro, aquí estaba el Zócalo, aquí está Guadalajara, aquí estaba Monterrey, y el clima de Monterrey era así, y el clima de Guadalajara era así, y los costumbres o tradiciones alimenticias de la Ciudad de México eran así, y eran diferentes a las del norte del país. Acá utilizaban tortilla de harina, y acá tortilla. Te empiezan a dar tantos detalles que dices, no, no, espérame, o sea, sí, están corroborando históricamente ellos pensaron que fue cierto lo que ocurrió. Lo mismo es lo que ocurre con la Biblia. Yo le pregunté a la gente, ¿ya aplicaste este criterio del método histórico estándar a la Biblia? Si no, siempre estás asumiendo algo filosóficamente, que es lo que hizo Rafael, que lo tuvimos que despedir de aquí, porque no quería razonar. No es un análisis histórico, hay que hacer un análisis histórico. Voy a hacer un live al respecto porque está muy bueno. Pero si tú dices, ay, no, es que yo no creo en milagros, entonces ya tienes una conclusión preconcebida desde antes. Entonces ninguna evidencia que te dé va a ser suficiente. Mi pregunta para ti sería, o pregunte a alguien que se cuestione de la Biblia. Por ejemplo, si el Nuevo Testamento
tiene el mismo estándar que se utiliza para otros documentos históricos, ¿estarías dispuesto a seguir la evidencia a donde te guíe? Evidencia, ¿eh? Porque si lo comparas con otros escritos, o sea, no tiene comparación el Nuevo Testamento, por ejemplo. Por ejemplo, Alejandro el Magno, ¿no? Que vivió un poquito antes del tiempo de Jesús. Los escritos que hay de él se escribieron 900 o 1000 años después de que él vivió y nadie los cuestiona. Y hay como 200 escritos. ¿Por qué? Porque son manuscritos. Porque la gente dice, ¿dónde están los originales? Los originales no están, pero las copias sí están. Las copias son mejores que los originales porque puedes cambiar un original. Pero a ver, cambia miles de copias, habría muchos errores, ¿no? Bueno, los escritos de Alejandro Magno son como 200 y 900 a 1000 años después. Eso es bastante cercano y fuerte para escritos antiguos. ¿Sabes cuántas copias del Nuevo Testamento hay? 25,000. Papá, 25,000. ¿Y por qué dudamos del Nuevo Testamento y no de los escritos de Alejandro Magno? ¿Por qué no dudamos de Sócrates, Platón, Aristóteles? Bueno, Sócrates no escribió nada, pero Aristóteles, Platón escribieron. Y tenemos como 12 copias, 20 copias. Y del Nuevo Testamento son 25,000, en 3 idiomas, en 3 continentes diferentes. Y luego descubrieron los rollos del mar Muerto en 1940 y tantos, en una caverna en Israel, unos pastorcillos, y encontraron el escrito de Isaías, todo el libro de Isaías, completo en un pergamino larguísimo. Y sabes que era 99.9% igual a los manuscritos originales, las copias de los originales, 1000 años después. O sea, si tú sigues los estudios que hacen los historiadores serios, te vas a dar cuenta que la confiabilidad de la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, no hay un libro tal como la Biblia. Puedes confiar lo que está ahí fue lo que dicen que ocurrió. Y entonces ahí está la pregunta. Ay, sí, pero dijeron que Jesús resucitó. Y pues, ¿cómo sé que eso es cierto? Vamos a hablar de todo eso en otro live más adelante. Pero ya fue 1 hora. Ya terminó. Es miedo al cambio. Por eso cuestionan lo que en fondo sabemos que es la única verdad, correcto. María dice, el Antiguo Testamento es para enseñarnos y el Nuevo Testamento es para cumplirse lo que estamos viviendo. Revela el corazón de Dios, todo eso. Miren, la razón por que la gente duda de la existencia de Dios es porque no queremos tener a un jefe que nos diga cómo vivir. Y vivimos en el universo de Dios. Si yo voy a tu casa a visitarte, tú tienes todo el derecho de decirme, no subas los pies aquí, quítate los zapatos porque aquí lo hacemos al estilo japonés. O sea, tienes todo el derecho, es tu casa. Vivimos en el universo de Dios. Él tiene todo el derecho de decirnos cómo vivir y no por capricho, para nuestro propio bien. No robes para que nadie te robe. No odies para que nadie te odie, etc. Y nos amó tanto que vino a salvarnos en su universo. Mi live es casi todos los sábados y dura 1 hora, Martita. El próximo no voy a estar aquí porque voy a ir a una conferencia sobre cómo presentar estas charlas de apologética, por qué la existencia de Dios, la confiabilidad de los escritos bíblicos, porque mi meta es viajar a universidades de habla hispana, primero en México y luego en otros países de habla hispana, para dar charlas sobre esto y tener sesiones de preguntas y respuestas y crecer el canal. Porque información hay, solamente que mucha gente no la sabe. Pero lo más razonable de todo es el cristianismo bíblico, porque es un Dios real. Los quiero mucho a todos ustedes. Muchas gracias a todos por mantenerse aquí. Gracias por sus oraciones para mi esposa, que está mejorando, gracias a Dios. En un mes más o menos tiene cirugía. Manténganle sus oraciones, por favor. Se llama Pamela y le diagnosticaron cáncer hace 4 meses y ha tenido 4 tratamientos de quimioterapia y está mejorando ya. Sus números de cáncer siguen bajando. Les agradezco mucho por los que se han preocupado por nosotros. Dios los bendiga mucho. Seguimos hablando por ahí. Mándenme mensajes por interno y recuerden que la respuesta a qué pasa después de morir empieza aquí, leyendo la Biblia
y conociendo a Dios. Nos vemos en el próximo. Chao.